sus hijos también pueden estar en riesgo. La trata de personas no es un delito que no me puede pasar a mí, es un delito que nos puede pasar a todos, porque los delincuentes utilizan, miren, factores estructurales como principalmente la pobreza y la violencia intrafamiliar, pero no dejan de lado que pueden haber víctimas que las necesitan de manera urgente. Miren, nuevamente hago mención al tema de búsqueda implacable porque es un tema de que nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Ahí están buscando un perfil de una víctima, de una persona rubia, virgen, y que es más fácil de ser captada porque está sola con su amiga en otro país. En el Ecuador se han identificado casos de que los tratantes identifican claramente el perfil de las víctimas, especialmente porque les decía, utilizan las redes sociales para publicar todo lo que les está pasando en casa. Si son víctimas de violencia intrafamiliar, si tienen problemas en el colegio o si quieren cumplir un sueño, por ejemplo, quieren ser modelos, quieren estudiar en el exterior, estos tratantes utilizan todas estas vulnerabilidades o estos sueños que tiene la presunta o la posible víctima para captarla de una manera más fácil. Incluso, miren, hemos tenido casos, el primer caso que fue bastante sonado y que incluso hay un cortometraje del Ministerio de Educación, se trata de Silvi Juana, donde se identifican a mujeres adolescentes que eran captadas para que sean modelos en España. Incluso los padres les firmaban todos los permisos de salida para que se vayan a otros países. Y allá llegaban a España, les quitaban los documentos y las llevaban para que sean explotadas sexualmente. Pero ya hubo un engaño incluso a la familia. Y muchas veces en el tema de trata de personas, a pesar de que en algunos casos se relacione con las desapariciones, al delincuente, al tratante, no le gustaría, no le gusta que le empiecen a seguir el rastro. Entonces, muchas veces empiezan a llamar a la familia, a decirle, sí, mamá, llegué bien, estoy bien, pero esas llamadas son controladas. Entonces, por eso es que las personas de pronto no denuncian que su hija desapareció, que su hijo desapareció, porque siguen en contacto con la familia. Por eso es que este delito es bastante complicado de identificar y es importante que todos y todas conozcamos y especialmente empecemos a prevenirlo desde nuestros hogares y ustedes como abogados también identificar si tienen un posible caso o una persona que necesita de su defensa y todos los instrumentos legales que tenemos. Es importante que conozcamos que hay instrumentos internacionales como el Protocolo de Palermo que les decía, la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de Trabajadores Migratorios, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer que se llama la CEDAW. Este tipo de instrumentos internacionales, las reglas de Brasilia y otros nos permitirá identificar de mejor manera el delito de trata de personas y si nosotros necesitamos instrumentos jurídicos internacionales que redoblen o que refuercen lo que tenemos como normativa internacional nos permitirá mejor identificar este delito. En la normativa nacional que tenemos, la Constitución, el artículo 66, numeral 29, prohíbe todas las formas de explotación, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Es decir, desde nuestra Constitución prohíben este delito. El Código Orgánico Integral Penal, el 91 al 110, y aquí hay un artículo importante. El artículo 93 nos dice que una víctima de trata no es punible por los delitos que cometa mientras fue objeto de trata. Entonces no podemos, incluso no se le puede, no se la puede deportar, no se le puede sancionar. Si está irregular en nuestro país, no la pueden deportar, eso es importante que conozcan. Y también el artículo 94 nos dice que hay sanción para la persona jurídica. Es decir, si en el nightclub y se identificó que se recuperaron víctimas de trata de personas, también se le puede sancionar a la persona jurídica. ¿Qué otra ley tenemos en el Ecuador? La Ley Orgánica de Movilidad Humana. La Ley Orgánica de Movilidad Humana se la promulgó el año pasado, en febrero del 2017, y aquí tenemos la parte de prevención y de protección de las víctimas de trata de personas. Y el reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que se lo promulgó en el mes de agosto. Aquí es importante, si ustedes algún momento llegan a tener
que defender a una víctima extranjera de trata de personas o de tráfico de migrantes, hay una visa para las víctimas de trata, que no tiene costo, es la visa de excepción, la visa temporal de excepción. Entonces, incluso también en el Código Orgánico Integral Penal es importante que ustedes identifiquen el artículo 11, que son los derechos de las víctimas, que ustedes lo deben saber. Esta sería la legislación nacional e internacional que tenemos en el tema de trata. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Sí? Sanciones para esta clase de delito, ya, porque realmente, a ver, hace 2 años estuvimos en Tumbes, no sé Sí. Ya, y entonces siempre asistimos a estos talleres, a estos seminarios, pero no sabemos realmente los resultados, ya, porque a veces la justicia es injusta, y hay muchos que cometen este delito y están en libertad. Entonces queremos saber realmente si hay estadísticas de personas que han sido sancionadas ilegalmente, ya sentenciadas, ¿no? Sí, miren, el delito de trata de personas se lo sanciona en el artículo 92, va de 13 a 26 años. Y como ustedes vieron, este delito en nuestro Código Orgánico Integral Penal permite una acumulación de penas hasta los 40 años. Porque en la trata no se identifica solo un delito. También tenemos el tema, puede haber el tema de rapto, violación, que es el que más sucede, y otros delitos. Entonces puede haber una acumulación hasta los 40 años. Ese es el tema de sanciones. Ahora en nuestro país sí hay sentencias del delito de trata de personas. Sin embargo, en la magnitud de las noticias del delito que ingresa a las sentencias que salen, es bastante vergonzoso, por decirlo menos, la manera en cómo se procesan estos delitos. Tuvimos en el año 2014, si mal no recuerdo, alrededor de 500 noticias del delito y sentencias hubieron 13. Entonces, es también responsabilidad de todos los que formamos parte del Estado, del sector justicia, incluso de los abogados, de incentivar para que este tipo de delitos no quede en la impunidad, como usted dijo. Que el número de sentencias incluso suban o que se las promulgue de una mejor manera, ¿no? Porque también tenemos sentencias condenatorias o absolutorias, eso también ya sería otra forma de irlas identificando. Pero sí existen sentencias, incluso de las estadísticas que le pasaron a usted, el año pasado hubo una sentencia aquí en la provincia del Oro sobre el tema de trata de personas, y a nivel binacional también existen operativos y investigaciones y también procesos que llegan incluso a sentencias, como fue un operativo que se hizo en el año 2013 que se lo denominó Libertad, donde mujeres de la provincia de Santo Domingo eran llevadas a nightclubs de Tumbes y de Lima y del Callao para ser explotadas sexualmente. Este fue un proceso binacional que identificó, que permitió desarticular una red binacional de trata de personas. Sí hay sentencias, son pocas, pero debemos seguir trabajando para que estas se incrementen. También debemos señalar que la trata no solamente cuando hablamos de traslado, la no, el titular es tu primo. Él es el que tiene que solicitar, firmar el escrito. Pero es a nivel nacional. Por ejemplo, la carta de Quito y la traslada a la frontera o al Oro para la explotación sexual. O en la misma provincia la llevan a otras ciudades. Entonces es lo que más se da aquí. Lo que más se trabaja en los procesos de investigación o los casos. Sí, muchísimas gracias por esa parte, es verdad, faltó dentro de la exposición. La trata de personas puede ser interna o internacional. Interna, como bien lo dijo la compañera, cuando sucede dentro de un territorio, dentro de una misma provincia, de una misma ciudad o de una provincia a otra. E internacional cuando existe este cruce de fronteras. En el Ecuador, el 80% de los casos denunciados son de trata interna, es decir, que suceden dentro de nuestro mismo territorio, y tenemos un 20% de trata internacional. Las víctimas que se han rescatado en nuestro país han sido víctimas provenientes de Colombia, Perú, Cuba, República Dominicana y Haití.
Y se han rescatado víctimas ecuatorianas en países como Chile, especialmente de explotación laboral, y son más personas indígenas de Otavalo. En Uruguay también hemos tenido casos de personas ecuatorianas, en China incluso hubo una víctima ecuatoriana que era explotada sexualmente. En Perú también tenemos víctimas ecuatorianas explotadas sexualmente. En Colombia son víctimas ecuatorianas explotadas laboralmente. Entonces, este delito es un delito interno, pero también transnacional, y por eso también está dentro de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional. Pero en el Ecuador ahí también es importante que veamos. A pesar de que las FEDOTI, que son las Fiscalías de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, las que llevan este tipo de delitos, no siempre en el país, en el Ecuador, sucede como las mafias nuevamente que vemos en Búsqueda Implacable. Estas mafias albanesas, donde están totalmente organizados, crimen organizado, que el uno le capta, el otro le transporta, el otro le explota. En el Ecuador no sucede de esa manera. Puede haber una sola persona, que puede ser el amigo, el familiar, el novio, el esposo, que les explote, que les capta, las traslada, las transporta y las explota. Entonces, en el Ecuador sí es importante que no solo veamos como un tema de crimen organizado. Muchísimas gracias, es verdad, no lo debemos ver solo como crimen organizado, y es importantísimo que lo veamos como una grave vulneración de los derechos humanos, porque aquí también tenemos que ver el tema de reparación integral de la víctima. En los casos de las sentencias muchas veces solo sale el tema de la sanción al tratante, pero se deja de lado los derechos que bien nos dice el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, la reparación a la víctima. Y la reparación no solo debe ser económica, la reparación tiene muchas otras formas, ¿no? El tema de Casa Linda, por ejemplo, el tema de reconocer sus derechos, de hacer un proyecto de vida junto con la víctima, de formarla para un mejor futuro después de haber sido rescatada. Todo eso tenemos que ver en el proceso de reparación integral de la víctima. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Pregunta? Es alarmante la cifra que se cree que ha habido 500 casos, efectivamente sentenciados 13. Ok, aquí debemos ver muchas connotaciones del por qué. Pero en el año 2014, ¿no? Esa fue una cifra de cero. Como ejemplo. Creo que hasta acá, hasta la actividad igual puede ser. Mi pregunta es, ¿por qué no se los sanciona a ellos si dentro del proceso pueden pasar muchas cosas, como dice usted, inclusive por amenazas a ella o a su familia, o inclusive ella dice, es mi esposo, ¿cierto? Por cualquier cosa que le pueda pasar a ella, entonces no puede ser sancionado. O sea, ¿qué puede hacer la ley o la justicia ecuatoriana para evitar estos casos, para que estas personas sean sancionadas o evitadas por la víctima? Sí, miren, en el Ecuador, lastimosamente, cuando hemos hablado con fiscales, nos han indicado que muchos de los casos se los lleva en torno al testimonio de la víctima. Pero el testimonio de la víctima, si una persona no está preparada, si no se reconoce como víctima de trata, si está siendo amenazada, va a ser un testimonio que no le sirva en el proceso penal, porque obviamente va a estar un testimonio viciado, va a estar incluso a favor de su tratante. Entonces, de lo que hemos hablado con fiscales y con policía, están identificando otras formas de recolección de información, de datos, de pruebas, para que el testimonio de la víctima no sea el único motor de todo el proceso penal. Lastimosamente, en años anteriores, todo el proceso penal se ha basado en el testimonio de la víctima. Y por eso es que muchas veces las sentencias no salen, o las sentencias salen absolutorias, porque dicen, no, si la chica está ahí porque ella quiere. Entonces, tenemos que empezar a cambiar, que no es solo la prueba, el testimonio de la víctima. Pueden haber muchas otras pruebas, y en realidad en Quito existe la Unidad contra el Delito de Trata de Personas de la Policía Nacional, que se ha especializado en que no solo sea el testimonio de la víctima la parte fundamental del proceso penal, que existan otras pruebas como escuchas, seguimientos y otras formas para identificar que existe el delito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? En trata de personas se lo califica tanto el menor, o sea, el trata de personas puede ser a un adulto, a un niño. Sí. Igual Todos, están tipificados y sancionados en la misma ley. Sí, en el Código Orgánico Integral Penal no hace.
o sea, hace distinción por el tema de la sanción. Miren, por ejemplo, con pena privativa de libertad de 13 a 16 años es la mínima. Luego nos dice con pena privativa de libertad de 16 a 19 años si la infracción recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria o en situación de doble vulnerabilidad, o entre la víctima y el agresor ha existido relación afectiva, consensual, de pareja, conyugal, convivencia, de familia o de dependencia económica, o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa, laboral. Con pena privativa de libertad de 19 a 22 años, si con ocasión de la trata de personas la víctima ha sufrido enfermedades o daños psicológicos o físicos graves o de carácter irreversible, y con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, si por motivo de la trata se produce la muerte de la víctima. Entonces, tenemos diferentes formas de sanción, pero no hace distinción si es niño, si es hombre, si es mujer, y incluso todos y todas podemos ser víctimas de este delito. Todos podemos ser víctimas de este delito, y eso es importante, especialmente para prevenirlo en nuestros hogares. Porque, como les decía nuevamente y recalco, las redes sociales, a pesar de que son buenas para algunas cosas, si no las sabemos manejar bien, pueden ser un arma de doble filo, especialmente para los niños y adolescentes. ¿Alguna otra duda? Pero la policía sí se ha quedado. Por ejemplo, en el microtráfico, en los barrios suburbanos, los microtraficantes utilizan a los menores para vender el producto. Por ejemplo, los encierran con llave, con candado. Eso lo podemos comprobar en los barrios suburbanos. Si nos vamos ahorita, yo les enseño esto. Imagínense. Entonces, eso es descarado y sin embargo la policía no hace nada. Lo digo porque atrás de mi casa, atrás de mi barrio, en el 24 de septiembre, yo vivo en Llora, venden públicamente en ese sistema. El microtráfico, llega la policía y aquí encuentra al menor encerrado. Bueno, en el tema de drogas ya es otro tema, y ahí también tenemos que ver que todavía tenemos una tabla de consumo, es un problema de salud pública, y también ahí la responsabilidad, y bueno, ahí no conozco muy bien el tema, así que no voy a hacer muy fondo en ese tema, pero sí debemos tener cuidado en el tema incluso de criminalizar a las personas, ¿no? Porque de pronto pueden ser consumidores, en otro caso pueden ser expendedores, pero también es responsabilidad nuestra. De pronto usted ha denunciado este caso. Miren, hay también formas de denuncia, ¿no? En el tema, y centrándonos a diferentes delitos, existe el 1-800 delito. El 1-800 delito es una forma de dar información a la policía de manera confidencial para que puedan empezar investigaciones de diferentes delitos. En el caso de trata de personas, de las estadísticas que nosotros tenemos, en el año 2017 ingresaron 30 informaciones de posible trata o de tráfico, y se hicieron 5 operativos exitosos a nivel nacional a través del 1-800 delito. Es decir, no es una línea que está muerta, no es una línea que solo se la pone ahí por publicidad, sino que es una línea que funciona y que también nos permite a nosotros como ciudadanos denunciar de manera confidencial los presuntos delitos que están sucediendo en nuestro alrededor. ¿Sí? No sé si tienen ninguna duda. La imagen. Voy a explicar algo y luego le hago la pregunta. Aquí en la ciudad de Machala, más o menos por la gasolinera aquí central, golpe de 6 de la mañana llegan 4 personas adultas, y de Santa Rosa vienen 2, trayendo 4 niños, y a cada una se las alquilan para ir a pedir caridad, la mendicidad. Mi pregunta es, ¿cualquier persona puede denunciar? O también existe, en este caso, MIES, el Consejo Cantonal y INAPEN también pueden... Sí, miren, el Código Orgánico Integral Penal dice que el servidor público tiene la obligación de denunciar un delito o un presunto delito. Y si no lo hacemos como servidores públicos, incluso somos sancionados por un tema de omisión. Ahora, si ustedes identifican, pueden denunciarlo. Como les digo, el 1-800 delito también es una herramienta que ustedes la pueden utilizar, o se puede acercar al MIES. Yo sé que el MIES, el Consejo de Protección de Derechos, muchas veces no funciona.
Y no sé, de ciudad en ciudad, no sé cómo funciona aquí en Machala. Hay ciudades que es muy bueno el MIES y el Consejo de Protección de Derechos, en otras no lo sé, especialmente en Machala yo no he trabajado con el Consejo, así que no puedo dar ni a favor ni en contra. Pero si ustedes conocen que trabaja bien, podrían acercarse al Consejo de Protección de Derechos o al MIES, que tiene la rectoría en temas de mendicidad, a hablar sobre estos presuntos casos que están pasando en temas de mendicidad y, como les digo, denunciarlo a través de Oye, 1-800 de tampoco fuiste al curso que había en la porque corte. sí, es responsabilidad nuestra también. A veces como ciudadanos dejamos que Laura, las sí cosas fue. pasen y no nos sensibilizamos o no nos Fue empoderamos fue también de las viernes y cosas que sábado. están pasando alrededor. Elisa fue el miércoles. ¿Listo? ¿Sí? Ah, ya. ¿Tienen alguna otra duda? Nada más. Hay muchas y de pronto la veremos en una siguiente oportunidad o en un tema de género que de pronto se pueda empoderar más. Muchísimas gracias.